está dividida en dos partes. Una que es la descripción de los componentes intercelulares, que es la matriz extracelular, y la otra es el componente celular y los tipos de tejido conjuntivo. Esta primera parte es más teórico, porque en verdad, cuando observamos al microscopio, no se ve este componente. Sí, pero está en estado fresco, está presente. Y sería, aquí tenemos una imagen de tejido conjuntivo, estos espacios en blanco que vemos acá, ese es el componente donde se localiza la matriz. ¿Sí? Con algo de componente que tiene forma, que son estas, que son las fibras, pero el mayor componente es el componente amorfo, esta, que estaría ocupando estos espacios vacíos que no se la ven. Entonces, vayamos a describir hoy estos componentes que están bajo el rótulo de matriz extracelular. Entonces, ya hayamos adelantado que los componentes del tejido conjuntivo son dos, las células y todo lo que se encuentra entre las células, que es la matriz intercelular o la sustancia intercelular. Dice, es un complejo de macromoléculas inanimadas, o sea, no tienen una forma para comenzar, que son elaboradas principalmente por las células del tejido conjuntivo y entre ellas el fibroblasto, y que son eliminados al espacio extracelular. La función de este componente es básicamente el de modificar la morfología de las células y sus funciones. Por tanto, regula la supervivencia de ellas, influye en el desarrollo de estas células, la migración de estas células de un sitio para otro, y también la división celular o mitosis. Y por último, establece relaciones de unión con las células o también con el componente fibroso, que son las fibras. Por tanto, los componentes de la sustancia fundamental, perdón, la matriz, son la sustancia fundamental, que es esta que ya hemos mencionado, ¿no es cierto?, que en estado fresco está ocupando estos espacios, que va a resistir a las fuerzas de compresión y las fibras que van a recibir o que van a resistir o van a soportar las fuerzas de tracción. ¿Sí? Y entre las dos, entonces cumplen la función del tejido conjuntivo, que es el de soporte, principalmente. La sustancia fundamental está bajo tres componentes, que son los denominados glucosaminoglucanos, que se abrevió como GAG, los proteoglicanos y las glicoproteínas, llamadas también proteínas de adhesión celular. ¡Ay, hemos ganado! Estas tres familias de macromoléculas forman diversas interacciones entre sí y con las fibras que las rodean, y también con las células que forman el tejido conjuntivo, y también con las células que están en sus proximidades, o sea, las células del epitelio. Pues los glucosaminoglucanos, que es el primer componente, estos son polisacáridos largos, inflexibles, sin ramificaciones, químicamente, ¿no? Están compuestos por dos cadenas de unidades de disacáridos repetidos, que son un azúcar amino, que es sulfatado, y el ácido urónico. ¿Ya? De donde resulta entonces que hay
glucosaminos glucanos que son sulfatados y glucosaminoglucanos que no son sulfatados. O sea, quiere decir que no llevan moléculas de azufre, eso quiere decir. Aquí tenemos un cuadro donde vemos estos diferentes tipos de glucosaminoglucanos. ¿Sí? Aquí en la primera columna está su nombre, en la segunda columna está su peso expresado en daltones, en la tercera columna su enlace covalente con otra proteína y la localización o dónde se localizan estos glucosaminoglucanos. Así, el ácido hialurónico, que es el más pesado de todos ellos, además no es sulfatado, pesa aproximadamente de 10 a la 7 o 10 a la 8 daltones. Eso quiere decir aproximadamente unos 100 billones, no millones, billones de daltones. Eso es más o menos 10 a la 8. No tienen enlaces. Encontramos casi en todos los tejidos conjuntivos, ya también en el líquido sinovial de las articulaciones, en el cartílago y en la dermis de la piel. Los demás son sulfatados, como verán, lleva el radical sulfato. Son el caratán sulfato 1 y 2. Estas pesan entre 10.000 a 30.000 daltones, tienen enlaces. También encontramos en el cartílago, en los discos intervertebrales y está en la córnea. El aparán sulfato, entre 15.000 a 20.000 daltones, tienen enlaces, los encontramos en los vasos sanguíneos. En los pulmones también es componente de la lámina basal de la membrana basal. La heparina está de entre 15.000 a 125.000 daltones. Están presentes en los gránulos de los mastocitos o de las células cebadas. Está en el hígado, en el pulmón y también a nivel de la piel. El condroitín 4-sulfato, 10.000 a 30.000 daltones, en el cartílago, el hueso, la córnea y los vasos sanguíneos. El condroitín 6-sulfato, que tiene el mismo peso molecular que el 4, en los cartílagos, en la gelatina de Wharton, o sea, en el cordón umbilical y en los vasos sanguíneos. El dermatansulfato, que tiene un peso molecular de 10 a 30.000 daltones, está en las válvulas cardíacas, está en la piel y en los vasos sanguíneos. Como verán, la mayoría de estos casi encontramos a nivel del cartílago. Tenemos 1, 2, 3, 4 de estos que están presentes en el cartílago. Bien. El otro grupo corresponde a los proteoglicanos. Dice, son macromoléculas en forma de escoba, o sea, tiene esa forma característica cuando se ve su estado de conformación, que está conformado con un núcleo proteico, acá, al centro, y enlazados como cerdas de una escoba, proteoglucanos, o perdón, glucosaminoglucanos. Es una molécula grande. Es el encargado de darle ese estado de gel o de gelatina a la matriz extracelular y también va a actuar como una barrera para la difusión rápida de los depósitos acuosos. O sea, son estos componentes moleculares las que captan y liberan agua y de esa manera entonces controlan los depósitos acuosos. El núcleo de la proteína se asemeja así como un vástago de alambre central y engarzados en ella diversos tipos de glucosaminoglucanos sulfatados que se van proyectando, ya hemos manifestado, como cerdas de una escobilla.
La decorina y beta-glicanos de hasta 50.000 daltones y agricanos de 30.000 daltones son estos glucosaminoglucanos que se van engarzando. El núcleo proteico se produce o se fabrica en el retículo endoplasmático rugoso del fibroblasto principalmente. Va al aparato de Golgi, donde se unen tetrámeros como puentes. ¿Sí? Después de esto se van a ensamblar los glucosaminoglucanos por adición de más azúcares. ¿Ya? También los proteoglicanos como el agrecan o el agrecano, que se une acá a este núcleo, en este caso, por ejemplo, formado por el glucosaminoglucano, que es el ácido hialurónico. Sus conexiones van a estar reforzadas por proteínas de enlace que van a unir al núcleo con las cerdas de proteoglucanos. ¿Ya? Y así entonces forman masas enormes de gran peso molecular que llegan a pesar hasta cientos de millones de daltones. ¿Cuál es la función de los proteoglucanos? Por ser las más numerosas, resisten a la compresión y retardan el movimiento de microorganismos y células metastásicas, por ejemplo. Estas son las que van a facilitar la locomoción celular normal entre los espacios de las moléculas hidratadas. Se unen a la lámina basal de la membrana basal y allá van a formar filtros que van a seleccionar, ¿no es cierto?, facilitando o retardando el paso de las macromoléculas. También tienen sitios de unión para macromoléculas de señalamiento, como por ejemplo el factor beta de crecimiento. Otros glucosaminoglucanos, como los sindecanos, van a permanecer unidos a la membrana plasmática de la célula, ¿ya? Y se unen a sus filamentos de actina del citoesqueleto y permiten de esa manera que se fije la célula a los componentes de la matriz del tejido conjuntivo. Entonces, son las funciones de los proteoglucanos. Tenemos las glucoproteínas, o las glicoproteínas de adhesión celular. Estas son grandes, que presentan varios dominios, o sea, presentan varios sitios. ¿Ya? Uno de ellos, por ejemplo, son las proteínas de la superficie celular, ¿ya?, que se conocen con el nombre de integrinas. Otras se van a unir a las fibras colágenas del tejido conjuntivo que se encuentra por debajo, por ejemplo, de las membranas plasmáticas y a otros proteoglicanos. ¿Ya? Y de esa manera, entonces, ayudan a que las células se unan o se adhieran a la matriz extracelular. También facilitan la fijación de diversos componentes de los tejidos entre sí, pero más ha de ser por estar presente en la parte periférica de las membranas plasmáticas celulares, la unión de estas hacia la matriz extracelular. Hay otras glucoproteínas de adhesión. Entre estas tenemos la fibronectina, que es producida por los fibroblastos, ¿ya?, y en la matriz va a ejercer una fuerza de tensión. Y en la sangre facilita la cicatrización de las heridas cuando hay una ruptura de estas, y también participa en la facilitación de la fagocitosis y la coagulación.
La laminina, que es otra glucoproteína, es grande, está conformada por 3 cadenas de polipéptidos. La observamos principalmente en la membrana basal, unidas a otros glicoproteínas y glucosaminoglucanos como las lamininas, integrinas y las fibronectinas que están acá. Otra proteína que es la intactina, llamada también nidógeno, está unida a la laminina en la colágena tipo 4. Esta va a facilitar la unión a la malla colágena. La tenasina es una glucoproteína grande de 6 cadenas de polipéptidos que tiene un núcleo y patas que se asemeja mucho a un insecto de 6 patas, unidas a los sindecanos y la fibronectina. ¿Ya? Estas van a marcar vías migratorias para las células. La condronectina, unida a la colágena tipo 2 del cartílago, el sulfato de condroitina, el ácido hialurónico o ácido hialuronato, integrinas, es producida por los condroblastos y los condrocitos. La osteonectina está presente en el hueso, que se une a la colágena 1 que se encuentra en el hueso, a proteoglucanos e integrinas. Esta es producida por los osteoblastos y los osteocitos. Esta última facilita la unión del componente inorgánico del hueso que está bajo la forma de hidroxiapatita de calcio a las moléculas o a las fibras de colágena tipo 1 en el hueso. Entonces, como verán, todos estos son componentes moleculares, o sea, del ámbito de la bioquímica. Bien, ahora veamos el otro componente. Esto sí ya lo podemos ver al microscopio. Estas son las llamadas fibras. Estas proporcionan la resistencia a la tracción y también elasticidad a los tejidos. Se clasifican tomando en cuenta su forma, o sea, su morfología y las reacciones que dan frente a los colorantes. Así, cada una de estas reacciona de diversa manera frente a diversos colorantes. ¿Sí? Así, por ejemplo, el colágeno se tiñe con la hematoxilina, la elastina y la fibra reticular no se colorean. Para colorear elastina es necesario la utilización de un colorante específico, lo propio para las fibras reticulares, que ya mencionaremos cuando estemos describiendo estas fibras. Las fibras de colágeno son las fibras más gruesas que se observan en el tejido conjuntivo. En este esquema que ven acá en este dibujo, estas gruesas de acá son las fibras colágenas. Estas que ven así como tirabuzones, son las fibras colágenas. Estas como ven como tirabuzones son las fibras elásticas. Y estas otras de color azul que se van uniendo unas con otras formando unas redes, como acá por ejemplo, son las fibras reticulares. ¿Sí? Y también vemos ahí esquemáticamente células, macrófago, célula plasmática, célula adiposa, son representaciones esquemáticas de las células. Son múltiples las células del tejido conjuntivo. Todas estas fibras elásticas son inelásticas, eso quiere decir que no se traccionan, no se estiran, son duros, son firmes. ¿Sí? Estas van a dar resistencia a la matriz, a la fuerza de tracción. ¿Ya? Está conformada principalmente por colágeno, que constituye entre 20 a 25% del total de la colágena del cuerpo. Su clasificación: existen aproximadamente 35 tipos de colágeno descritos. De estos, solamente 10 son de interés
que se clasifican a su vez en 4 categorías. Estas son el colágeno, que forman fibrillas, colágeno asociado a fibrillas, colágeno formadora de redes, como por ejemplo las fibras reticulares, y colágenos transmembranas. Se va clasificando de esa manera. Veamos cómo se describen estas. El mayor es el colágeno formadora de fibrillas. ¿Ya? Entonces estas forman las fibras flexibles, aquellas que las estamos describiendo como fibra colágena. ¿Ya? Estas son muy resistentes. Su resistencia es mayor a la resistencia del acero, que tiene el mismo diámetro que la fibra colágena, si hacemos una comparación. ¿Sí? Entonces vean entonces cuán duras son estas. Son de color blanco cuando se ve al estado fresco, brillante. Razón por la que también se conoce con el nombre de las fibras blancas. Tienen un diámetro menor a 10 micrómetros cada una de estas fibras. Son incoloros, ya decimos de blanco, brillante, sin teñir. El 80% de este tipo de fibras llevan colágeno tipo 1. Cuando se colorea con la hematoxilina usina, aparecen como haces de color rosa, como se ven aquí en esta imagen. Se colorea selectivamente con el tricrómico de Mason, y se ven como fibras de color azul largas y onduladas. Puede colorearse con la picrofucsina de Van Gieson, se ven de una coloración rosa, y también se puede colorear con la tinción de Mayor y Assan, y vamos a observar de color verde. Estas fibrillas tienen una longitud entre 10 a 300 nanómetros de diámetro y pueden tener muchos micrómetros de longitud. ¿Ya? Cada una de estas está conformada por varias macromoléculas de tropocolágena, que está aquí abajo, de disposición lineal esquemático. Cada una de ellas tiene aproximadamente 280 nanómetros de largo y 1.5 nanómetros de diámetro. Estas, cuando se disponen para formar la fibra colágena, presentan bandas claras y oscuras, como se ve en este esquema, de 67 nanómetros de periodicidad. O sea, cada 67 nanómetros existe una banda oscura o una banda clara. Las regiones comunicantes entre cabeza y cola de las moléculas de tropocolágena, acá, dejan un espacio que se conoce con el nombre de la región comunicante. Esta es justamente que tiene 67 nanómetros de espacio. Las regiones donde se superponen las fibras de colágeno, llamada la región de superposición, entonces estas simplemente se van solapando. Cada una de estas moléculas de tropocolágena están conformadas por 3 cadenas de polipéptidos que se van enlazando entre sí, polipéptidos alfa. Ahora, cada uno de estos polipéptidos alfa, que estamos viendo aquí en este enlazado, poseen aproximadamente
unos 1000 aminoácidos. Estas son la glicina, la prolina, la hidroxiprolina y la hidroxilisina. Dice, de cada 3 aminoácidos que se observa, uno es glicina. Por tanto, el mayor componente es la glicina. ¿Sí? Los restantes son prolina, hidroxiprolina, que se van disponiendo de forma alternada. La glicina va a permitir la estrecha asociación entre las otras cadenas alfa. La hidroxiprolina mantiene juntas las 3 cadenas aquí. Y la hidroxiprolina es la hidroxiprolina que mantiene juntas las 3 cadenas. Esta es la hidroxilisina. Permite la formación de fibriles, ¿ya?, por unión de las moléculas de tropocolágeno entre sí. Y así, entonces, por el enlazamiento de estas cadenas aparecen los diferentes tipos de fibrillas de colágeno dependiendo de la variante en sus componentes y forman el tipo 1, 2, 3, 5, 7 y más, que hemos mencionado que son más de 30. ¿Dónde se sintetiza la colágena? En el fibroblasto, de la célula que produce, ¿no es cierto? Y la secuencia es esta que vamos a ir desarrollando. Primeramente se produce la transcripción en el núcleo del ácido ribonucleico mensajero. Esta sale, llega al citoplasma y ella comienza a unir, a atraer entre sí a las subunidades grandes y pequeñas de los ribosomas, para que se conforme el ribosoma. ¿Sí? Entonces empieza la traducción ya en el complejo polisómico o ribosómico formado, y así se va a trasladar al retículo endoplasmático rugoso, y las cadenas alfas que se han formado ingresan al interior del retículo endoplasmático rugoso. Allá que va a ocurrir, va a haber una hidroxilación, o sea, los residuos de prolina y lisina dentro de la luz del retículo endoplasmático rugoso. Va a haber también una glucosilación, principalmente ya de las moléculas de preprocolágena que se está formando. Hecho esto, se forma la triple hélice de procolágena, ¿sí? Esto a nivel molecular, o sea, ya se forma esta cadena. En el retículo, por la configuración de 3 cadenas alfa de forma helicoidal. Así, se produce la procolágena, y estas moléculas de procolágena salen del retículo endoplasmático rugoso y se dirigen al aparato reticular de Golgi, ¿ya?, mediante vesículas de transferencia, donde una vez llegado al retículo por un aparato reticular de Golgi, se modifica, se empaqueta y sale fuera de la célula. ¿Sí? Va a salir fuera de la célula. Ya estando fuera de la célula, existe una excisión de los propéptidos, o sea, una separación de estos propéptidos por la acción de una enzima que es la procolágena peptidasa. ¿Ya? Y así entonces se van formando las moléculas de tropocolágena a partir de lo procolágena por la separación de sus péptidos. Y así entonces se forman las moléculas de tropocolágena, cada una de 200 nanómetros de longitud. ¿Ya? Una vez así, las separados se van autoensamblando de manera espontánea, ¿no es cierto? Se van agrupando de manera espontánea estas moléculas
y van formando entonces los diferentes tipos de fibrillas de colágeno, ya sea tipo 1, 2, 3, 5 o 7. Bien. Ahora, durante este autoensamblaje que ya se produce por fuera de la célula, o sea, ya alguna vez que ha sido eliminado del fibroblasto, autoensamblaje, las moléculas de tropocolágeno se van a ir alineando, ¿no es cierto? Así se va formando. Cabeza con cola, y van dejando entonces esos espacios que se conocen como regiones comunicantes. Y la superposición de las cabezas con colas en las filas próximas forman regiones de superposición. Cuando se colorea, por ejemplo, con materiales pesados, estos materiales se depositan en estos espacios de superposición o en las regiones comunicantes. Y de esa manera aparecen así la fibra presentando bandas claras y bandas oscuras que nos indican entonces estas regiones de superposición y de unión. Y así cuando se ve, por ejemplo, a la microscopía electrónica, la fibra colágena se ve como conformada por bandas claras y bandas oscuras. Las bandas oscuras son estos sitios, espacio dejado, y las bandas claras son estos espacios de superposición de las moléculas de tropocolágeno. ¿Sí? Así se ve la fibra colágena como conformada por bandas claras y bandas oscuras. La fibra colágena así en conjunto se ve como tiras onduladas, gruesas, formada por miles o por cientos de filamentos de colágeno. Esta es una fibra colágena, también una parte de fibra que se está separando por acá, ¿no es verdad? Y esta a su vez se va separando en sus componentes más finos, que son las moléculas de tropocolágeno. Y esta otra, que se está viendo acá superpuestas, estas son las fibras reticulares, son fibras muy ramificadas que se unen unas con otras. Son fibras reticulares. La colágena asociada a fibrillas, otro tipo de colágeno. También se conocen con nombre de fibras de colágeno estabilizantes. Estas van a formar puentes entre los colágenos formadores de fibrillas, con las que hemos descrito, y los componentes de la sustancia fundamental. Estas son principalmente la colágena tipo 12, que se une a la colágena tipo 1 en la dermis de la piel, por ejemplo. O la colágena 19, que se une a la colágena tipo 2 del cartílago. La colágena formadora de redes. Esta colágena es producida por las células epiteliales. ¿Sí? Están constituidas por moléculas de procolágeno en lugar de moléculas de tropocolágeno. Esa es la diferencia. Procolágeno en vez de tropocolágeno. Está la colágena tipo 4, ¿no es cierto?, que forma la lámina densa similar a la lámina basal que rodea algunas células, y también la colágena tipo 7, que forman agregados para construir fibras de anclaje, principalmente en la membrana basal. Y la colágena transmembrana son parecidos al colágeno. Son proteínas integrales que las encontramos generalmente a nivel de las membranas plasmáticas. Están conformadas por colágeno tipo 17. Participan en la adhesión de la epidermis a la dermis, por ejemplo. ¿Ya? Y también forman parte
de los semidesmosomas que hemos indicado son complejos de unión que fijan las células epiteliales a la membrana basal. Y también están la colágena tipo 12, el 23 y el 25, cuya función como todavía está desconocida. Entonces así están conformadas los diferentes tipos de colágeno que tenemos a nivel de la matriz extracelular. Un cuadro que nos proporciona para describir a los diferentes tipos de colágeno, qué células la producen, qué función cumplen y dónde se localizan. Es un cuadro que tienen también en el libro, estoy extractado de ella. Entre estas, por ejemplo, las más importantes son la colágena tipo 1, tipo 2, que es producida ya sea por los fibroblastos, osteoblastos, odontoblastos o cementoblastos. Estas resisten a la tensión. Encontramos en la dermis, en los tendones, huesos, ligamentos, van a ver la dentina, nos interesa esto, componente del diente. El tipo 2 es producido principalmente por los condroblastos, está en el cartílago y el hilo elástico, resiste a la tensión. El tipo 3 es importante, es producido por los fibroblastos y es lo que conocemos con nombre de componente de la fibra reticular. Y también es producido por las células reticulares. Forman una estructura tridimensional en forma de redes que los encontramos principalmente en los órganos linfoideos, como es el vaso, el ganglio linfático a nivel del hígado, ¿sí? Y también está a nivel de los pulmones, la piel y el sistema cardiovascular. Y así están los otros tipos de cartílago, ¿sí? Y los sitios y las funciones que cumplen. Existen algunas alteraciones producidas o que vienen del orden de las fibras de colágeno. Y así tenemos, por ejemplo, el síndrome de Ehlers-Danlos. Las personas o los individuos que tienen esta anormalidad tienen sus fibras colágenas anormales. Y por tanto, por ejemplo, si observamos estas a nivel, por ejemplo, de la piel, estas son hiperextensibles. Fíjense ahí este ejemplo, cómo está siendo jalada la piel. ¿Ya? Y esta hiperextensibilidad se traumatiza con facilidad, o sea, puede haber ruptura de las fibras. ¿Ya? Si estas presentasen, por ejemplo, a nivel de las articulaciones, donde conforman los ligamentos articulares, entonces produce fácilmente las luxaciones a nivel de las articulaciones. Es un padecimiento genético propio de la persona que lo tiene, ¿ya? Y se debe a una deficiencia en la enzima hidroxilasalicina. A ese nivel está la falla. Otra alteración es el queloide, todos conocemos, el queloide, ¿ya? Es la predisposición de acumulación excesiva de colágeno durante la cicatrización de las heridas. ¿Ya? Así, por ejemplo, las que padecen esta normalidad, cuando se produce una herida, la cicatrización que se forma para resolver esa herida es muy elevada, de un crecimiento elevado. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Se acumula más colágeno tipo 3 en vez de la colágena 1 que se encuentra a este nivel, y es muy frecuente en la raza negra. El escorbuto, ¿ya? Es una afección de los tejidos conjuntivos de recambio con elevado recambio de fibra de colágeno. Esto ocurre principalmente de los que padecen en el ligamento periodontal que fija los dientes a los alvéolos dentarios, ¿ya? Esto hace entonces, por el excesivo recambio que tiene de colágeno,
los dientes quedan flojos al interior de su cavidad, ¿no es cierto? Están moviéndose los dientes allá. Y esto puede producir inclusive sangramiento, hemorragia a nivel de las encías, los dientes son flojos, ¿sí? Esto pero se puede aliviar con el consumo abundante de vitamina C. Las fibras elásticas. Estas son las responsables de la elasticidad de la matriz extracelular. Son más delgadas que las fibras colágenas, son largas, son ramificadas, abundan en el tejido conjuntivo laxo y están en forma de haces gruesos en el ligamento y en las láminas fenestradas. Está conformada por fibras amarillas. Esto tipo de conformación lo hemos descrito, por ejemplo, en el tejido conjuntivo como el tejido conjuntivo denso regular elástico, conformada básicamente por fibras colágenas que están a nivel de los ligamentos, tendones, aponeurosis, en la pared de los grandes vasos sanguíneos. Llamadas también fibras amarillas porque al estado fresco se ve de color amarillo, a diferencia de la fibra blanca que es la colágena. Así, por ejemplo, constituye el 50% del peso en seco de la aorta. ¿Ya? Es producida básicamente o secretada por los fibroblastos y también producen algunas fibras, pero algunas células del músculo liso de los vasos sanguíneos. La elastina, que es el componente proteico de la fibra elástica, es una proteína que es rica en glicina, lisina, alanina, valina y prolina. Esos son los componentes químicos que tienen estas fibras. Tiene dos componentes, la fibra elástica, la proteína elastina y las microfibrilas que están en la periferia y que estarían conformando o que van conformando un continente para que pueda en ella disponerse la proteína elastina. Entonces, las microfibrillas van rodeando a la elastina que está en la parte central. Cada uno de estos microfibrillas de elastina tienen aproximadamente unos 10 micrómetros de diámetro. ¿Ya? Está conformada por una glucoproteína que es la fibrilina 1. Ahora, cuando se va a formar una fibra elástica, lo primero que se forman son este espacio por las microfibrillas. Una vez que se ha formado, digamos, el continente, entonces, el espacio por las microfibrillas, recién se va a depositar en ella la elastina, ¿ya? Que es facilitada por otra proteína que es la fibulina 5. Así, formada una fibra elástica, es una fibra que se estira con mucha facilidad, ¿no es cierto? Se dispone así normalmente como así ligeramente festoneada, ¿no es cierto? Y puede estirarse unas 150 veces su longitud. ¿Ya? Así, por ejemplo, si tiene 1 metro, para no entrar en detalles, puede estirarse 1,5 metros más. Entonces, esa fibra elástica estirada puede tener una longitud de 2,5 metros. Para comprender mejor. Si seguimos estirando, se va a romper. Se va a romper. Sí. Entonces, para evitar esto, entre las fibras elásticas, como se ve acá en esta disposición, hay colágenas o fibras de colágeno tipo 8 que van a limitar ese estirar. ¿Ya? Va a limitarla.
La fibra colágena puede ser visualizada al microscopio con mayor claridad, porque al estado fresco puede diferenciarse porque son de color amarillo. Se puede colorar con colorantes específicos. Y así cuando coloreamos con el colorante de la orseina, se ve así como fibras de color marrón o café. Cuando se colorea con la desorcina fucsina, estas fibras se ven de un color ligeramente violáceo, un color azul oscuro, que son estas que vemos aquí, que es la pared de aorta. O si coloreamos con la fucsina aldehídica, esta es picrofucsina. En cambio, esta es la fucsina aldehídica, se ve de un color negro las fibras elásticas. Entonces, esos son los colorantes específicos con los cuales podemos distinguir con claridad las fibras elásticas. Las fibras reticulares es otro componente, el componente fibroso. Estas están constituidas por la colágena tipo 3, básicamente. Son delgadas, tienen aproximadamente entre 0.1 a 0. Micrómetros de diámetro, ¿ya? Y son glicosilados. Esto quiere decir que esta fibra colágena está rodeada externamente, o sea, cada una de las fibras, porque se ven acá estas fibras, de acá son de imagen microscópica, estas fibras están rodeadas por hidratos de carbono, por fuera como una especie de una cubierta. Y eso hace entonces que cuando se colorea con la hematoxilina oxina, no permite que se coloree. ¿Sí? Porque la fibra colágena se colorea con la hematoxilina oxina, pero si están rodeadas por esa vaina de hidratos de carbono, no captan el colorante. Entonces se tienen que colorear con colorantes que capten estos glucosaminos, los glucógenos principalmente. Y esas son entonces la técnica argéntica, o sea, el colorante en base a sales de plata, como se ve en esta imagen, que va a colorear de color negro. Vemos acá entonces, en esta imagen histológica, estas fibras que vemos acá, formando redes, son las fibras reticulares, única y exclusivamente en esta imagen. Y cuando se colorea con el colorante del PAS, el ácido periódico de Schiff también se colorea, son positivos y se van a colorear de un color ligeramente violeta, un azul oscuro. Dice, a diferencia de las fibras colágenas, que son lineales, en forma de bandas onduladas, las fibras reticulares forman delicadas redes, como vemos acá. Esa es la característica. ¿Ya? Donde encontramos alrededor de las fibras musculares, como una especie de una membrana que va reforzando, encontramos a nivel del hígado, formando una malla reticular, y cada uno de estos espacios estaría ocupado por una célula hepática. ¿Ya? Lo propio ocurre en los riñones, ¿no es cierto? Y también en las glándulas endocrinas. Por ejemplo, la hipófisis está conformada por diferentes tipos celulares. Esta malla reticular va a contener a cada una de las células en su sitio. También forman mallas reticulares y así constituyen el armazón de los órganos hemocitopoiéticos, o sea, de la médula ósea y de los órganos que forman, por ejemplo, los linfocitos. Son producidas por los fibroblastos, igual que las otras fibras.
y también puede ser producida por las células reticulares. Por tanto, cuando observamos tejido reticular, también se ven estas, las células reticulares, son estas, por ejemplo, de acá, que tienen múltiples ramificaciones, y sus ramificaciones se van uniendo con las fibras, y también entonces las fibras forman parte de esa malla. Las encontramos también a nivel de la lámina reticular, ¿no es cierto?, que es el componente de la parte reticular de la membrana basal. Vayamos ahora a describir esto. La membrana basal. Dice que es la región acelular y estrecha, que es una interfaz entre el epitelio y el tejido conjuntivo que se encuentra por debajo. Esta es una imagen de microscopio electrónico. Aquí, esta línea que vemos acá, esta línea oscura, es la membrana basal. Entonces está como interfaz, o sea, como un tejido que separa el epitelio del tejido conjuntivo, se llama interfaz. ¿No es cierto? Un tejido que separa dos componentes. Esta podemos colorear intensamente con ácido periódico de Schiff. Cuando observamos al microscopio óptico, se ve así, como una simple línea. Pero cuando vemos con microscopio electrónico, vemos que está conformada por dos membranas. Una que es la lámina basal, está clara de aquí, ¿ya?, que va a tener a su vez dos componentes, la densa y la lúcida, y la malla reticular que está por debajo de ella, que forma parte del tejido conjuntivo. Existe una que se conoce como la lámina externa, que es muy similar a la lámina basal, que rodea a las células musculares lisas y esquelético, está rodeando a las células adiposas y también a las células de Schwann del tejido conjuntivo, pero no es completa como la membrana basal, simplemente es una lámina basal, o sea, serían estas dos hojas que se encuentran acá. La lámina basal, que está conformada por estas dos hojas, tiene entonces una que es esta, que es la lámina lúcida, y esta otra más oscura, que es la lámina densa. Cada una de ellas tiene aproximadamente unos 50 micrómetros de espesor. ¿Dice? La lámina lúcida está inmediatamente por debajo del epitelio. Aquí están las células epiteliales, aquí está su membrana basal, esta línea oscura es la membrana basal de la célula epitelial, y está por debajo esta, que es la lámina lúcida, y esta es la lámina densa, de 50 nanómetros de grosor. Esta zona de acá está conformada por glicoproteínas extracelulares, principalmente la laminina e entactina, y también está integrinas y los distroglucanos. En cambio, esta otra, que es la lámina densa, es la más oscura, también de 50 nanómetros, está formada básicamente por una malla de colágeno tipo 4. ¿Sí? Estas fibras tienen en sus extremos proteoglucanos como el perlacano. Esta lámina densa, a su vez, va a estar unida a la lámina reticular que está por debajo de ella, por otras moléculas de fibronectina, las fibras de anclaje tipo 4, las microfibrillas tipo 1, todas ellas elaboradas por el fibroblasto del tejido conjuntivo. Y así se ve estos componentes esquemáticamente. Esta es la lámina reticular. Esta de acá es la lámina lúcida y esta de acá sería la lámina densa. Hemos dicho que es un conglomerado de fibras colágenas, ¿no es cierto? La lámina densa. Entonces, a ella
se unen los componentes de la lámina reticular, que es esta de acá, que está conformada por redes de fibras colágenas. ¿Ya? Esta es el responsable de fijar, dice, la lámina densa al tejido conjuntivo que se encuentra por debajo. Su espesor es variable. ¿Ya? Delgada, por ejemplo, en los alvéolos pulmonares y gruesa en la piel. ¿Ya? Aquí vamos a encontrar fibras colágenas tipo 3, fibras colágenas tipo 7, fibras colágenas tipo 18, algo de colágeno tipo 1, todas ellas elaboradas por los fibroblastos. Principalmente las fibras colágenas tipo 1 y tipo 3 forman unos bucles, se forman grupos, ¿no es cierto?, que interactúan, dice, con las microfibrillas y fibrillas de anclaje, que son estas de acá. Ahora, en los sitios donde se unen el colágeno, por ejemplo, el glucosaminoglucano, como es la fibronectina, ayudan como anclajes de la lámina basal a la lámina reticular, aquí, en este sitio. Entonces, así se describe más o menos que esquemáticamente los componentes que forman la malla reticular, que básicamente es formada por diferentes tipos de fibras de colágeno y algo de glucosaminoglucano, entre ellas, que es la fibronectina principalmente. ¿Cuál es la función de la lámina basal? Actúa como un filtro molecular, ¿no es cierto?, seleccionando lo que, por ejemplo, llega del tejido conjuntivo a las células o sale de las células hacia el tejido conjuntivo, y como un soporte flexible para el epitelio que está por encima de ella. Esta malla entremezclada también forma un filtro físico de poros de tamaño específico para el paso de macromoléculas. Entre otras actividades son: va a facilitar la división celular, o sea, la vida mitótica, y también la diferenciación celular. Regula la modulación del metabolismo celular. Colaboran, dicen, en el establecimiento de la polaridad celular, o sea, en la formación principalmente de los pliegues de la membrana basal de las células epiteliales y la conformación de los hemidesmosomas a nivel de la fijación de las células epiteliales a la membrana basal. También participan en la modificación de la disposición de las proteínas integrales que se localizan en la membrana plasmática, principalmente a nivel de la membrana basal, y actúan como caminos para la migración celular en la reepitelización durante la reparación de heridas. Participa también en el restablecimiento de las uniones neuromusculares durante la regeneración de los nervios motores, principalmente, que pueden ser dañados ya sea por aplastamiento o por algún tipo de traumatismo. Los componentes son las integrinas y los distroglucanos. También son glucoproteínas transmembranales que actúan como receptores de la laminina, principalmente, que son organizadores de la formación del ensamblaje de la lámina basal. Las integrinas, dice, son heterodímeros compuestos por cadenas de glucoproteínas alfa y beta. ¿Ya? Estas integrinas enlazan, por ejemplo, el citoesqueleto a la matriz extracelular, o sea, los diferentes microfilamentos, neurotúbulos, ¿no es cierto? También se conocen por este motivo como enlazadores transmembranales. Actúan en la transducción de señales bioquímicos, activando las cascadas del sistema del segundo mensajero. Van a estimular
diversas rutas de señalización que van a conducir a las diferentes actividades del ciclo celular, a la diferenciación celular, reorganización del citoesqueleto, la regulación de la expresión del gen y inclusive participan en la muerte celular programada como es la apoptosis. Los distroglucanos. Estas son glucoproteínas que están conformadas por dos subunidades. El distroglucano alfa es extracelular, se une a la laminina de la lámina basal. El distroglucano beta, que es transmembranal o transmembrana, se une a la proteína fijadora de actina, que es la distrofina. En general, estas dos, las integrinas y los distroglucanos, entonces actúan en el ensamblaje de las láminas basales. Los embriones que carecen de una de estas proteínas o de las dos, ¿ya?, son incapaces de formar láminas basales normales. Por tanto, entonces van a tener anormalidades, ya sea en el recubrimiento a nivel de la piel o en el recubrimiento a nivel de los diferentes órganos que tienen membranas basales. Y con esto terminamos el capítulo que corresponde a la matriz extracelular. ¿Conocen este mosquito? Sí. Ah, Sí, Sí, doctor. doctor. ¿cómo se llama? El Aedes aegypti, si no me equivoco. ¿Qué produce? Dengue. El dengue. Chagas, doctor. No. El Chagas produce una vinchuca, o sea, un insecto más grande. Este pequeñito es mosquito. Es el productor de el dengue. Y está. Es otro mosquito. Ese no es el de la malaria, doctor. Es el que produce la malaria. No, la fiebre amarilla, ¿no? Ambos son chupasangres, ¿no? Este está lleno de sangre. Esta otra también ya tiene sangre. Sigue chupando, está sobre piel. Está, su ponzoña está clavada ahí. Bueno, quedamos aquí, jóvenes. La próxima vamos a continuar, será la próxima clase, y más tarde vamos a vernos para seguir avanzando en nuestro componente práctico. Hasta más tarde, doctor. Hasta más tarde, ¿eh? Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta más tarde. Cuidado. Bueno, Hasta luego, doctor. hasta luego.